Hey, bienvenidos a una nueva serie de vídeos, esta vez sobre la danza de los dragones con todas sus claves, la mejor forma de calentar motores de cara a la futura serie de HBO House of the Dragon. La guerra civil Targaryen, el conflicto más bestia en la historia de esta casa y en la historia de Poniente, y nunca mejor dicho lo de bestia. Dos facciones de una misma casa enfrentadas por la sucesión, los negros de Rhaenyra frente a los verdes de Alicent. Pero a diferencia de otros conflictos como en la rebelión de Fuego Oscuro, aquí habían dragones, muchos dragones, sangre y fuego. El lema de la casa Targaryen elevado a la máxima expresión. Pero vamos por el principio, todo comenzaba cuando el debilitado y encamado rey Viserys Targaryen, el primero de su nombre, cerraba los ojos para echar una siesta en la Fortaleza Roja para no volver a despertar. Un sirviente descubría el cadáver del rey a la hora del murciélago cuando el monarca acostumbraba a tomar una copa de hidromiel. Y el tema es que ese sirviente ya sabía de antemano lo que tenía que hacer, simplemente debía informar a la reina Alicent Hightower antes que a nadie. La danza de los dragones se nos narra a través de diversas fuentes y tres son las principales: el relato verídico de Munkun, las crónicas del Septon Eustas y el testimonio del bufón champiñón. Mi consejo es que cuando las fuentes entran en contradicción entre sí a la hora de exponer los hechos, siempre hay que hacer caso a lo que cuenta Champiñón. Yes. En este sentido, el Septon Eustas consideraba que el fallecimiento de Viserys ya estaba previsto desde hacía tiempo debido al estado del rey, cosa que ya había aprovechado la reina Alicent y su consejo. Los conocidos como los Verdes, estos ya habían planeado cómo actuar tras su muerte, solo tenían que esperar a ella. Champiñón, en cambio, creía que la reina aceleró el proceso con una pizca de veneno y yo haría caso al bufón. De esa manera, Alicent Hightower acudía de inmediato a la cámara del rey acompañada por Sir Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real. En cuanto ambos confirmaron la muerte, el siguiente paso no era otro que sellar las habitaciones del rey para que nadie supiese nada, a la vez que aislaban al sirviente que había dado la voz de alarma. Así, el consejo privado del rey, ahora de la reina, no tardaba en reunirse en las cámaras de la propia Alicent, un piso más abajo. Estos eran Ser Otto Hightower, mano del rey y padre de la reina; Ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real; el Gran Maestre Orwell, el Picel de la Danza; Lyman Bisbury, consejero de la moneda; Tylan Lannister, el consejero naval; Larys Strong, el Patizambo, señor de Harrenhal y consejero de los rumores. Este, sin duda alguna, el Varys de la época; y por último Jasper Wild, más conocido como Vara de Hierro, consejero de los edictos. Todos ellos conformaban, como recogía el relato de Munkun, el Consejo Verde en honor a la reina Alicent. De primeras, para el gran maestre Orwell, no muy enterado todavía de lo que se cocía entre los verdes, un cuervo debía partir hacia Rocadragón de manera inmediata con el fin de informar a la princesa Rhaenyra de la muerte de su padre. Pero claro está, las intenciones del consejo en general y de Otto Hightower y de su hija en particular eran otras muy diferentes. Ser Otto, como la mano del rey de Viserys, prefería esperar hasta que llegase el momento de coronar a un nuevo rey. Sin embargo, en el Consejo Verde no estaban todos de acuerdo. Para Munkun, la disensión venía del maestre Orwell. Munkun intentando siempre que su colega saliese bien parado en sus crónicas, pero lo cierto es que fue el anciano Lord Bisbury, consejero de la moneda, quien alzó la voz. Bisbury sabía que tenían una reina. Rey, insistió la reina Alicent, el trono de hierro por derecho debe heredarlo el hijo legítimo mayor de su Alteza, que daba la casualidad que era Aegon su propio hijo.
A pesar de ello, Visbury continuaba con la defensa de los derechos de Rhaenyra Targaryen. Para empezar, Rhaenyra era mayor que sus hermanos, contaba con más sangre Targaryen que ellos y sobre todo Viserys la había escogido en vida como su sucesora. Todo ello pese a los insistentes ruegos de Alicent Hightower, su segunda esposa. La exposición de Visbury había sido convincente, si bien está claro que el consejo tenía en mente otra idea. Tyrion Lannister afirmaba que él, como tantos otros señores, no habían estado nunca del lado de Rhaenyra. Vara de Hierro, a su vez, el consejero de los edictos, citaba el Gran Consejo del año 101 después de la conquista en tiempos del rey Jaehaerys I Targaryen. El viejo rey había elegido como heredero a su hijo Baelon en detrimento de Rhaenys, y a su vez Seroto recordaba que si Rhaenyra era reina sería Daemon Targaryen y no ella quien realmente les gobernaría. Esta gente le tenía un miedo atroz a Daemon Targaryen, el príncipe pícaro, y no me extraña lo más mínimo. Según la reina Alicent, sus hijos jamás estarían a salvo, hijos que por supuesto tenían más derechos que los bastardos de la Targaryen. Y de paso Ser Criston Cole también se unía a la fiesta, el que en otra época adorara a Rhaenyra ahora la detestaba. Tanto a ella como a Daemon, para Criston esa pareja convertiría la Fortaleza Roja en poco menos que un lupanar. Y por su lado el gran maestre Orwell ya se imaginaba lo que sucedería si el Consejo Verde seguía adelante con sus planes, y desde luego Lord Visbury no participaría de esa conspiración. Pero eso habría sido si lo hubieran dejado marcharse, claro. Según Orwell, al consejero de la moneda lo prendieron a la salida y por orden de la mano del rey lo encerraron en las celdas negras. Algo letal para alguien de su edad. Sin embargo, tanto Eustace como Champiñón coincidían en que fue Ser Criston Cole quien acabó con su vida allí mismo. Solo diferían en la manera de hacerlo. Aún así, las tres fuentes coincidían en lo mismo. La primera sangre vertida durante la danza de los dragones fue la de Lord Lyman Visbury, consejero de la moneda y Lord Tesorero. Pero ¿cómo se había llegado a esa situación? ¿Cuál era la historia que se escondía detrás? Vara de Hierro había citado el Gran Consejo del año 101 después de la conquista, y realmente todo había empezado durante el reinado de Jaehaerys I Targaryen, el viejo rey. Jaehaerys y Alysanne tuvieron nada más y nada menos que 13 hijos. 4 de ellos, 2 hijos y 2 hijas, alcanzaron la madurez y tuvieron a su vez descendencia. En principio, Jaehaerys tenía la sucesión asegurada con sus 2 hijos mayores, Aemon y Baelon, el primero de ellos como príncipe de Rocadragón e indiscutible heredero al trono de hierro, pero el problema no tardaría mucho en presentarse. Aemon Targaryen, príncipe de Rocadragón, moría en Tarth por un flechazo de ballesta, una muerte que encolerizaba a su hermano Baelon el Valeroso hasta el punto de vengarse él solito expulsando a los mirienses de Isla Zafiro. Al regresar a Desembarco del Rey como un héroe, se encontró enseguida con el apoyo del pueblo, pero no solo eso. Jaehaerys decidía que su segundo hijo sería su heredero al perder a su primogénito Aemon. Hasta ahí más o menos todo bien. Baelon sucedía a su hermano mayor. El problema es que Aemon ya tenía descendencia. Su hija Rhaenys, una joven inteligente, hábil y bella, casada a la edad de 16 años con el mítico Corlys Velaryon, la serpiente marina. El rey Jaehaerys, al nombrar a Baelon su sucesor, no solo se había saltado a Rhaenys en la línea de sucesión, sino a toda la estirpe de Aemon, puesto que la Targaryen ya estaba embarazada de la serpiente marina. El viejo rey, en su decisión, se había basado en la historia Targaryen. Aegon el Conquistador había sido rey siendo menor que su hermana Visenya. El propio Jaehaerys había sucedido a Maegor el Cruel cuando la mayor era la hija de Aenys.
su hermana Rhaena Targaryen, todos estaban de acuerdo en que Baelon el Valeroso sería un fuerte rey más experimentado que Rhaenys, todos menos la propia Rhaenys, su marido Corlys Velaryon, Lady Jocelyn Baratheon, la madre de Rhaenys y esposa de Aemon, pero sobre todo si alguien se opuso a esa decisión fue la reina Alysanne, la mítica esposa de Jaehaerys, provocando una grave pelea entre ambos monarcas. A pesar de todo, la cosa se quedaba ahí, no pasaba a mayores. Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue, tuvo varios hijos con Corlys, primero Laena y después Laenor Velaryon. Hijos que en principio quedaban fuera de la sucesión en favor de la línea de Baelon. Y es que Baelon el Valeroso seguramente hubiese sido un buen rey tras la muerte de Jaehaerys, pero ello claro está de no haber muerto también antes que su padre. Baelon perdía la vida de un extraño dolor en el vientre mientras cazaba en el bosque real. Una muerte bastante absurda, pero suficiente. De esa manera los dos grandes herederos de Jaehaerys habían muerto antes de ser reyes. Llegados a este punto, ya no había un sucesor tan claro para el viejo rey. No obstante, Baelon también había tenido sus hijos con su hermana Alyssa, Viserys y Daemon Targaryen. De haber sido rey su hijo mayor, Viserys, lo habría sucedido sin duda alguna, pero ahora volvían los antiguos derechos de la línea de Aemon, el primogénito del rey. Pese a ello, lo cierto es que se siguió ignorando tanto a Rhaenys como a su hija Laena solo por ser mujeres, si bien en el caso de Laenor Velaryon, su segundo hijo sí cumplía los requisitos para poder ser rey, pero Laenor no estaba solo, el rey Jaehaerys todavía contaba con un hijo vivo, Baegon, archimaestre de la ciudadela, y por supuesto Viserys, el hijo mayor en la línea de Baelon el Valeroso. De hecho, fue Baegon, poco o nada interesado en ser rey, quien aportó la solución, y de esa manera llegó la intención del viejo rey de convocar un gran consejo de sucesión al que asistirían todos los señores de Poniente, el conocido como el Gran Consejo de Harrenhal. Incluso de esos llegaron aspirantes vástagos de Saera Targaryen, otra de las hijas vivas del rey. Aunque los principales candidatos ya han sido mencionados, el archimaestre Baegon, que enseguida fue descartado por sus votos, Laenor Velaryon, hijo de Rhaenys, y sobre todo Viserys Targaryen, primogénito de Baelon, hay que tener en cuenta que la reivindicación de Viserys procedía de su padre. La de Laenor, en cambio, de su madre Rhaenys. Viserys tenía 24 años y Laenor era un niño de 7. Y pese al apoyo de Bastión de Tormentas, Lord Stark de Invernalia, Manderly de Puerto Blanco, Dustin de Fuerte Túmulo, Blackwood, Celtigar y pocos más, Viserys Targaryen ganaba por abrumadora mayoría, convirtiéndose así en el heredero indiscutible al trono de hierro, ascendiendo al trono en el año 103 después de la conquista tras la muerte de su abuelo, el rey Jaehaerys Targaryen, el Conciliador. El reinado del nuevo rey fue pacífico y próspero. Viserys I Targaryen, en el momento de su coronación, contaba con 26 años y ya llevaba 10, casado con una de sus primas, Aemma de la casa Arryn, fruto del matrimonio de Viserys con Aemma, y esto es importante, llegaría la única hija del rey, Rhaenyra Targaryen, una niña muy querida por todo el reino y que los trovadores bautizaron como la delicia del reino. Rhaenyra, niña precoz, valiente y hermosa a los 7 años, ya era jinete de dragón de una imponente dragona llamada Syrax, a la vez que un joven e imponente caballero recién ingresado en la Guardia Real, Ser Criston Cole, el cual había sustituido nada más y nada menos que al recién fallecido Ser Ryan Redwine, se convertía en su escudo y protector. Rhaenyra Targaryen, hija única, lo tenía todo y para colmo su padre, el rey, la terminaba declarando su legítima heredera ante los continuos problemas con su hermano Daemon, el príncipe pícaro.
Como veis, una elección totalmente en contra de los precedentes sentados por el viejo rey Jaehaerys en el año 92 y sobre todo por el Gran Consejo del año 101 después de la conquista. Esto unido a que a finales del año 105 la reina Emma se encamaba en el torreón de Maegor y fallecía dando a luz al varón que tanto había deseado Viserys. Si bien a pesar de eso había muchos en el reino que todavía confiaban en que Viserys engendrase un heredero varón, el gran maestre Runciter fue el primero que pidió al rey que se volviese a casar. Sí, ya empezaba el lío, sugiriéndole incluso a una candidata, Laena Velaryon, la hija de Rhaenys, de 12 años. Sin embargo, el rey ya tenía su propia candidata, Alicent Hightower, la avispada y encantadora hija de 18 años de Seroto. Alicent, la doncella que siempre leía a Jaehaerys en su habitación, aunque para Champiñón hacía algo más que leer al rey. Yes. Sea como fuere, Viserys tomó a Alicent Hightower como esposa en el año 106 después de la conquista. Realmente aquí empezaba a liarse todo. Y ello a pesar de que al principio tanto Rhaenyra como Alicent parecían llevarse bastante bien. Nada más lejos, Viserys tuvo con su segunda esposa sus propios hijos, Aegon, Helena y un nuevo varón, Aemond. Y lógicamente con los hijos de Alicent empezaron realmente las reivindicaciones y la rivalidad entre la princesa y la reina. Imaginad si insistieron los Hightower en los derechos de los hijos de Alicent, que hasta su padre Seroto fue expulsado de su cargo como mano del rey en favor de Lionel Strong. La semilla de la discordia ya estaba plantada, solo era cuestión de tiempo. Tal era así que hasta tanto la princesa Rhaenyra como la reina Alicent tenían sus propios seguidores. La distinción entre ambos bandos llegaría claramente a partir del gran torneo del año 111 después de la conquista en Desembarco del Rey. En el banquete inaugural, la soberana lució un vestido verde y la princesa se vistió teatralmente con el rojo y negro de los Targaryen. A partir de ese momento se convirtió en costumbre referirse a unos u otros seguidores como los verdes y los negros. En ese mismo torneo, Criston Cole volvía a triunfar contando con el favor de la princesa, si bien esto ya no duraría mucho. Ser Criston Cole y Rhaenyra no tardarían en pasar del amor al odio. A decir verdad, Daemon Targaryen pasaba demasiado tiempo con su sobrina Rhaenyra y Criston Cole era un guardia real, un amor imposible que terminaba de la peor manera, el despecho. El rey Viserys, muy cabreado con su hermano, finalmente obligó a Rhaenyra a casarse con su primo Laenor Velaryon, un muchacho muy poco interesado en las mujeres, con lo que no es raro que la princesa se buscase la vida con otros caballeros, como por ejemplo Ser Harwin Strong. De quebrantahuesos vendrían los tres primeros hijos de Rhaenyra, Jace, Luke y Joffrey Velaryon. Todos hijos bastardos de la Targaryen. Rhaenyra se había ganado otro enemigo con Criston Cole. Con el tiempo, la rivalidad entre los negros y los verdes se ahondaría todavía más, hasta el punto en que la reina y la princesa encontraban insufrible la presencia mutua. Así, mientras la reina Alicent se quedó en la Fortaleza Roja, la princesa Rhaenyra se trasladó a Rocadragón. Como podéis ver, no es raro que tras la muerte del rey Viserys, el llamado Consejo de los Verdes ya tuviese planeado un plan de acción en contra de Rhaenyra, la heredera legítima. Por supuesto, Alicent Hightower no estaba dispuesta a consentir que Rhaenyra se convirtiera en la nueva reina con o sin precedentes, y todavía menos que sus hijos reinasen tras ella sabiendo que eran bastardos de Ser Harwin Strong. Es en este punto donde debemos volver al momento de la muerte de Viserys y la reunión del Consejo Verde. El anciano Lyman Bisbury acababa de ser ejecutado y el siguiente movimiento del Consejo, como no podía ser de otra manera, era empezar a planear la coronación del nuevo rey.
Rey en masculino, no en femenino, Rhaenyra por su parte se encontraba en Rocadragón a punto de dar a luz a un nuevo hijo. Lógicamente, para Alicent, cuanto más tiempo ignorase la princesa el fallecimiento de su padre, menos tiempo tendría para reaccionar. Ningún cuervo voló aquella noche ni las siguientes. El Consejo Verde se conjuraba a través de Larys Strong y un juramento de sangre. Todos los conspiradores se rajaban la palma a excepción de Alicent. No había manera de volver atrás, estaba hecho, sus hijos no tardaban en ser informados de todo. En un principio parece que Aegon no estaba muy convencido del tema, si bien no tardaría en aceptar sus derechos por encima de los de su hermana mayor. Los verdes se afanaron en neutralizar a los simpatizantes de los negros en la corte. Se nombró a Sir Tylan Lannister como el nuevo consejero de la moneda en puesto del anciano Beesbury. E incluso se pensó en reclutar a Dalton Greyjoy, el Kraken rojo, como el nuevo consejero naval. Mientras los días pasaban y el rey todavía seguía en sus habitaciones, no me quiero imaginar su aspecto ni el olor en los aposentos reales. No se había convocado a Septones ni a las hermanas silenciosas para tratar el cadáver. Había algo más importante que hacer: ver con qué señores se podía contar como apoyo a la causa de Aegon y con qué otros no. Presumiblemente los negros de Rhaenyra contarían con los Velaryon y su flota, acompañados de otros señores menores como Barrymon, Macy o Celtigar, así como Lord Stark y sus banderizos, la casa Arryn del Valle, gobernada también por una mujer y bastión de tormentas, históricamente a favor de las reivindicaciones de la princesa. De ahí sobre todo que la reina Alicent decidiese mandar a su hijo Aemond para entrevistarse con Lord Borros Baratheon y pedir a una de sus hijas en matrimonio. El Targaryen volaría en dragón a lomos del más impresionante durante la danza, nada menos que Vhagar, la antigua montura de Visenya Targaryen, ya que el apoyo de los Baratheon se entendía crucial para inclinar la balanza. Finalmente, al 10º día de la muerte de Viserys, se anunció al reino la coronación de un nuevo rey. Muchos estaban confundidos. Rhaenyra era la heredera y eso no era fácil olvidarlo. Con todo, Aegon II era coronado en Pozo Dragón. El día señalado, Ser Criston Cole ciñó con la corona de hierro y rubíes de Aegon el Conquistador las sienes del hijo mayor de Viserys con Alicent Hightower, a la vez que la reina colocaba la suya propia en la cabeza de su hija Helena. Los dos hermanos se habían casado siguiendo la tradición Targaryen, pero lo que ninguno de ellos podía imaginarse es que Ser Steffon Darklyn de la Guardia Real había partido hacia Rocadragón con una corona robada. Una banda de oro amarillo con 7 gemas de diversos colores, la antigua corona de Jaehaerys Targaryen y la misma que había llevado Viserys durante su reinado. Mientras tanto, en Rocadragón, Rhaenyra Targaryen se encontraba de parto. La reina estaba furiosa por las nuevas noticias sobre la coronación de su medio hermano Aegon, y esa furia la acababa apagando su hija, contrahecha y deforme, incluso con una cola. ¿De qué nos suena esto? Oficialmente había comenzado la danza de los dragones con la reunión del Consejo de los Negros. No había tiempo que perder. Al lado de la princesa se encontraba su último marido, Daemon Targaryen, el maestre Gerardis, sus 3 hijos y 2 guardias reales, así como otros tantos señores, entre los que destacaba claramente Corlys Velaryon, la serpiente marina. Lo cierto era que los verdes y el nuevo rey Aegon II gozaban de todos los símbolos de legitimidad. Empezando por el trono de hierro en la fortaleza roja, suya también era la corona de Aegon el Conquistador y su espada fuego oscuro. Y al nuevo rey lo había ungido un Septon de la Fe, mientras que por su lado a priori las ventajas de Rhaenyra no eran muchas.
Para los negros era el claro momento de intentar recabar los antiguos apoyos a su causa. Ella era la heredera oficial de Viserys, no había que olvidarlo. Además, los negros contaban con más dragones que los verdes. Su medio hermano Aegon contaba sobre todo con Fuego Solar, Sunfire, Aemond con la bestia de otro tiempo, Veigar, y su hermana la reina Helena tenía Fuego en Sueño, Dreamfire, pero por contra Daemon tenía a Caraxes, Rhaenyra, a Syrax, y sus tres hijos también contaban con sus propios dragones jóvenes, Vermax, Arrax y Tyraxes. Rhaenys, la esposa de Corlys Velaryon, tenía a Meleys, la reina roja, y otros 6 dragones habían establecido su guarida en Rocadragón, entre ellos Ala de Plata y Vermithor, las antiguas monturas de Jaehaerys y Alysanne Targaryen. A pesar de tener tantos dragones, a los negros les hacían falta nuevos jinetes de dragón, pero eso ya lo veremos más adelante. Ante esa aparente superioridad de dragones, Celtigar apremió a la princesa a volar de inmediato a desembarco del rey y reducirla a huesos y cenizas. ¿Y de qué nos servirá, mi señor?, le preguntó la serpiente marina. Queremos gobernar la ciudad, no quemarla hasta los cimientos. Un claro mensaje a la Daenerys del futuro. Fue entonces cuando intervino Daemon Targaryen, el príncipe pícaro, marcando la estrategia a seguir. Lo primero y más urgente era coronar a Rhaenyra y acto seguido enviar cuervos para exigir la lealtad de los señores de Poniente ante su nueva reina. En principio los negros parecían tenerlo crudo pese a la aparente superioridad de dragones. Aegon y los verdes contaban con la casa Lannister, con los Tyrell de Alto Jardín y los Hightower de Antigua. Si bien los negros podían intentarlo con el resto de señores, el mismo Daemon empezaría por las tierras de los ríos, marcando un lugar en especial, Harrenhal. Mientras Corlys y la flota Velaryon taponaba el gaznate a fin de aislar la bahía de Aguas Negras, a su vez los hijos de Rhaenyra se preparaban para hacer de mensajeros con las cartas de su madre, unas cartas que intentarían hacer llegar a los diferentes señores. Los dragones se ganarían a los señores mucho más rápido que los cuervos. Jace Velaryon volaría en una misión con Vermax primero al nido de águilas para intentar ganarse a la doncella del valle, tras lo cual viajaría a Puerto Blanco para tratar con Lord Manderly y de ahí a Invernalia para hablar con Lord Cregan Stark. En cambio, su hermano Luke tendría a priori la misión más breve y segura: volar a Bastión de Tormentas, donde se esperaba que no tuviese ningún problema para ganarse a Lord Borros Baratheon a la causa de su madre. Todo estaba así preparado para el inicio de la danza de los dragones y, como habréis notado en este primer vídeo, apenas hablo de Daemon, una de las figuras clave en este conflicto. La historia del príncipe pícaro será el segundo vídeo en esta serie sobre la danza de los dragones. Es verdad que Aegon II y los verdes de Alicent parecían partir con ventaja en la guerra civil Targaryen. Sin embargo, los negros de Rhaenyra contaban con algo que los verdes no tenían. Los negros contaban con el badass Daemon Targaryen.